Hola a todos. Hoy es jueves 9 de abril de 2026 y nuestro querido amigo, nuestro hermano Andrei Marcianov está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Andrei. Un placer. Andrei, hablando de lo que ha pasado hasta ahora en Oriente Medio con la guerra entre los Estados Unidos e Irán, no considero que Israel forme parte, porque no estaban combatiendo en esa guerra. Andrei, tú, creo que la decisión de ir a la guerra contra Irán fue una decisión militar. La gente que pensaba así, me refiero a Pete Hexen y a gente como él, creía que podían derrotar a Irán por la vía militar. Y la decisión ahora de buscar un alto el fuego o negociar es por la realidad del campo de batalla. En los últimos 4 días hubo una incursión recientemente, como la que ocurrió en Irán. Luego tuvimos el informe sobre Donald Trump. ¿Qué entiendes tú? ¿Qué ha pasado en el frente que los llevó a las negociaciones o a un alto el fuego? Acabo de leer en las noticias que tengo ese aviso, ya sabes, que viene con ese estúpido Windows, con Windows 10 y Windows 11 también. Aparece esa cosa de MSN, lo leí, y sí, sea MSN Noticias o algo así, que ahora hay críticas en el Departamento de Defensa, críticos contra Hexen, y luego, por supuesto, se está desarrollando un nuevo escándalo que también involucra al Departamento de Defensa. Esencialmente, dicen que él amenazó a Pope, que por cierto es el primer Pope estadounidense. Así que sí, tenemos que entender quién es Hexen. No tiene formación militar. El programa de entrenamiento para oficiales de la Reserva no es verdadera educación militar. Nunca superó el nivel de conocimiento de un comandante de pelotón, como mucho. No lo sé. Y aun eso es solo, era un presentador. Estudió política, por el amor de Dios. Ni siquiera sé qué significa estudiar política en la universidad. Así que tienes a este tipo que estuvo en Afganistán, vio a alguien recibir un disparo desde la distancia, ya sabes, de calibre 545 o 586, le balearon y quizá alguien lanzó un lanzagranadas propulsado por cohete o lo que sea. Así que llega y piensa que puede entender y captar la complejidad de la guerra real. Cuando te disparan no con armas ligeras, sino cuando tienes cargas de entre 100 y 1000 libras de explosivo volando hacia ti, quiero decir prácticamente todos los días. ¿Qué crees que va a pasar con la gente? Morirán, quedarán aturdidos por las explosiones, quedarán totalmente desmoralizados. Y esa no es la guerra que conoce el Departamento de Defensa. No tienen ni idea. No hay ni un solo oficial estadounidense que entienda lo que es, salvo aquellos que fueron allí en una operación militar especial encubierta y fingieron que, sí, somos voluntarios. Muchos de ellos están muertos. De hecho, ahora los rusos están identificados incluso en el cementerio de Arlington, todos esos supuestos voluntarios estadounidenses que en realidad son oficiales de cuadro y suboficiales que han sido asesinados por los rusos en una operación militar especial. Se meten en lo mismo. Pero ahora no tienes carne de cañón como los ucranianos detrás de quienes ocultarte. Tienes que salir y actuar. Y te enfrentas a algo que no es Irak. Irak es, ya sabes, patético militarmente comparado con las capacidades actuales de Irán, y como resultado, ahora hay una desorganización en el Departamento de Defensa. De nuevo, si pudieras soportar leer que alguien realmente amenazó a Pope, todo el Departamento de Defensa dice, no, no es realmente lo que pasó. Aún así lo seguimos recibiendo. Pero el Vaticano esencialmente canceló la visita del Papa al Pentágono. Y ahora hay alguien en el Pentágono criticándolo y además pidiendo que echen a Hexer. Sí, ¿qué esperabas? Tienes básicamente a un tipo que no tiene experiencia militar real. El hecho de que, sí, fue a Afganistán. Bueno, mucha gente fue a Afganistán. Está bien. Vimos a esos generales estadounidenses en Afganistán. Lo perdieron. ¿Sabes? Básicamente desde el principio. Porque no son buenos. No son buenos. Y por eso, este es el secretario de la guerra. Y entiendo que es un puesto más político. El problema es que por este tema siempre se venden como, soy veterano de Afganistán o soy veterano de Irak, y son veteranos. Eligen.
Son personas que estuvieron allí y sufrieron esas horribles experiencias que cualquier guerra o una operación policial de alta intensidad te puede infligir, pero él no tiene ninguna experiencia a nivel estratégico operativo. Él no lo entendería. Sabe quién es quién. Se codea con algunos generales. Pero lo que ves ahora, y especialmente cuando ves que incluso el New York Times y el Washington Post se preparan para culpar de todo a Hexer, obviamente lo están sacrificando. ¿Qué esperas de Trump, que es un cobarde y un animal político que ahora se comporta como una chica malcriada de la escuela secundaria, llamando nombres? Y lo vemos y simplemente no puedo entenderlo. Esta es la supuesta superpotencia. Es un país del tercer mundo, me refiero, de lo peor del tercer mundo. Hay países del tercer mundo cuyos élites se comportan con más honor e integridad, y en consecuencia, todo esto se debe a que Irán básicamente clavó el clavo final en el ataúd del imperio estadounidense y del occidente en general, y tienen que vivir con ello. Y sí, francamente, Estados Unidos fue exhibido como un tigre de papel militar, y ni siquiera estamos hablando de Israel. Bueno, Israel está detrás de todo. Israel controla a Trump, controla al Congreso, y así Estados Unidos está en un callejón sin salida. Es un rompecabezas, ¿vale? No puede seguir así, pero tampoco puede, así que está como atascado. Y respecto a Israel, ¿qué puedo decir? Quiero decir, ahora ya no importa lo que hagan, están absolutamente indefensos. Y eso va a continuar. Y creo, hay muchas cosas de las que hablo en mi video de hoy que se publicará poco después de que terminemos aquí. Teherán lo calculó muy bien desde el punto de vista estratégico. Es una estrategia muy bien diseñada, aunque no está exenta de fallos. Obviamente, como dijo Mike Tyson, tu plan es bueno hasta que recibes el primer golpe, y entonces de repente las cosas van muy mal. Pero no, Irán básicamente acertó en términos estratégicos. Y operacionalmente, ahora sabemos lo que está pasando. Así que los Estados Unidos están, ese supuesto alto el fuego no va a durar, creo. Y cuando se reanude, ya no importará. Lo vimos hoy, incluso cuando Irán dijo que reabriría el estrecho de Hormuz para 15 barcos al día. Eso no hizo gran cosa en el petróleo, porque el daño ya está hecho. Un daño catastrófico a lo que antes llamábamos la economía global. Y empiezas a ver esas manifestaciones de pánico, desorden en el Occidente unido. Y Trump, ese es su logro. Eso es lo que te pasa cuando eres un títere de Israel, un gobierno básicamente fascista que sueña con una gran Israel. Fracasaron y ahora no lo pueden soportar. Que son con Estados Unidos estirendast, así eso, así, pero, orsa. André, mirando la operación, este supuesto rescate piloto, ¿qué fue eso? Fíjate en el nivel. Si no me equivoco, llevaban 12 o 14 personas. Aeronaves. Teníamos C-130, Blackhawks, Little Birds, 4 Little Birds. Y mira, sí, había 2 C-130J, diseñados específicamente para la inserción de fuerzas especiales. No, quiero decir, no sé cómo podrías llamar a eso un éxito. Primero, no lo sabemos. Estaban bajo fuego. La única foto que necesitaba ver no eran siquiera los C-130 calcinados y todo eso. Es la parte central de uno de los helicópteros Little Bird, el AH-6, que estaba algo apartado del lugar donde los C-130 habían sido quemados por alguna razón, pero probablemente fueron alcanzados por algo. Y se podía ver esa sección dañada, y está llena de agujeros por fuego de armas pequeñas y probablemente por ametralladoras de gran calibre. Eso te dice todo lo que necesitas saber, esencialmente, porque sí sacaron esos Little Birds. Probablemente intentaron usarlos. Lo que ocurrió después
o bien fueron derribados o, al aterrizar, quedaron inmediatamente bajo fuego muy intenso. ¿Tuvieron pérdidas allí? ¿Tuvieron bajas mortales entre las fuerzas especiales? Probablemente. Probablemente se llevaron, obviamente, los cuerpos de sus camaradas, con ellos, con lo que fuera que usaran para extraerlos después. Pero sí, es una catástrofe. Es un desastre monumental. Y cuando ves esto, es como, Dios, si me dices que esto es una operación exitosa, entonces soy coreógrafo, chino. Y además, no sabemos bien sobre esa mujer que supuestamente pertenece a la Agencia Central de Inteligencia. Creo que Irán la tiene detenida. Lo que sabemos hasta ahora, habrá que esperar a ver si hay algún tipo de intercambio o algo por el estilo. Estas cosas suelen resolverse a puertas cerradas. Pero bueno, honestamente, no lo llamaría un éxito. Y me compadezco de los tipos de las boinas verdes y los Rangers que fueron insertados allí porque básicamente los mandaron a morir. Ahora, podemos sentarnos a especular si al final se trató de un intento de extraer uranio o lo que fuera, pero cualquiera que lo planeara pensaría, claro, que se trataba de extraer uranio. ¿Me estás tomando el pelo? ¿Todavía creen que se enfrentan a algún tipo de fuerzas compradas por los iraquíes y cosas así? Los Basik saltaron inmediatamente al combate. Se ve un video de ellos. Llevan a sus hijos corriendo con ellos y con los fusiles. Así que eso te dice todo lo que necesitas saber sobre los iraníes. Y no sé quién lo planificó. Probablemente fue por alguna presión política y tuvieron que sacrificar a sus tipos, ya sabes, a los comandantes de élite, en esencia, con agallas de acero. Y aún así los mandan a esto. No lo sé, no lo sé. Es totalmente inimaginable. Pero dice así babose. Creo que cuando salga la verdad, será alucinante. Bueno, los rusos, dando el debido reconocimiento profesional a esos tipos, a los estadounidenses, a las fuerzas especiales que básicamente se sacrificaron. De nuevo, ya sabes, probablemente intentaron repetir el asalto de Gastonville que la división Peskov rusa, la división de paracaidistas y las fuerzas especiales lo hicieron y fue muy exitoso. Mantuvieron su aeródromo durante mucho tiempo y luego, claro, vino una decisión política y se retiraron. Pero pensaron, sí, podemos hacerlo de Gastón, ya sabes, con helicópteros y aviones. No, esto es distinto. Circunstancias diferentes, condiciones distintas, en tierra y en otros ámbitos. Y cuando lo miras, es como si alguien creyó que podía ser una extracción de 450 kilogramos de la instalación nuclear de Isfahan, que además está a muchos kilómetros. No era la zona inmediata, sino más lejos, pero sí, los iraníes tienen esa instalación en Isfahan y tienen una puerta que viene a decir, aquí hay 450 kilogramos de uranio y no hay fuerzas especiales ni guardias protegiéndola. Son simplemente, ya sabes, personas sencillas. Esto desafía la imaginación, en cualquier sentido militar común. Que subas. André, parte de lo que ha pasado en el campo de batalla tiene que ver con la munición, los interceptores, no solo los interceptores, sino también los misiles de crucero que Estados Unidos está usando contra Irán. En una foto que vimos hace 2 días, uno de los interceptores que usa Israel, el David Sling, aparentemente fue fabricado. La foto muestra que fue fabricado en 2026, este año. Están usando material fabricado este año. ¿Qué nos dice eso? Eso es, se les acabó todo. Tan simple como eso. Puedes ver, básicamente, misiles iraníes volando a sus anchas. Aparte de que, obviamente, sí, Estados Unidos está rascando el fondo del barril. Israel mismo está. Si quitas toda esa mierda de propaganda de los medios israelíes en Estados Unidos, porque la mayoría están controlados por Israel o por el Comité de Asuntos Públicos Estados Unidos-Israel, es una potencia militar de tercera categoría, ¿vale?
lo único que tienen es defensa aérea, ¿vale? Su infantería es un chiste. Tú mismo viste lo que Hezbollah les hizo en el sur del Líbano. Ahora Netanyahu sale y dice, sí, ¿sabes qué? Estamos listos para negociar, pero Hezbollah tiene que desarmarse. ¿En serio? Quiero decir, no, eso no va a pasar. Así que pueden seguir haciendo lo que hacen hasta que se queden totalmente sin recursos. La economía israelí es patética. ¿Sabes cuánto acero producen por su cuenta? 300.000 toneladas al año. ¿Te imaginas? Para que te hagas una idea, Rusia produce 236 veces más acero, ¿vale? 236 veces más. Unos 71 millones y pico, probablemente alrededor de 75 millones de toneladas de acero. Esto es esencialmente un país del tercer mundo, ¿sabes? Y lo único que tienen son armas nucleares, que básicamente les fueron robadas a Estados Unidos. Y entonces, ¿qué tienen? Tienen la idea del difunto coronel Lang. Él declaró que, a través de la Agencia de Inteligencia de Defensa, era veterano de la Guerra del Golfo. Se comunicó con el consulado de las Fuerzas de Defensa de Israel. No quedó muy impresionado. Dijo que era como una fuerza de gendarmería con equipo pesado. Y usted mismo vio cómo básicamente los Merkava arden en el sur del Líbano y están atascados. Y lo único que pueden hacer, y siempre hacen, igual que Estados Unidos, es alimentarse mutuamente. Se creían la gran cosa por sus propios recursos. ¿Sabe? Tú me rascas la espalda, yo te rasco la tuya, y básicamente se ensalzaban como grandes potencias. Pero en realidad, lo único que pueden hacer es la guerra con armas de largo alcance. Sin Estados Unidos, Israel no es nada, de verdad. Es un país del tercer mundo con armas nucleares. Eso es, básicamente, militarmente, industrialmente y en lo demás. Y como resultado, se les ha pillado el farol. Y otra vez vemos ahí una completa implosión de todo eso. ¿Seguirán adelante? Bueno, Estados Unidos tiene que hacerlo. No puede hacer nada al respecto. Literalmente está atrapado. Porque tenemos que entender lo que está pasando. El 20%, una quinta parte del suministro energético mundial, está controlada hoy por Irán. Punto. Léanme los labios. Está controlada por ellos y no hay nada que, ni siquiera las armas nucleares servirían para desbloquearlo. Y hay otra cosa que mucha gente olvida. Y alguien ya dijo, ya saben, con Irán vamos a pelear. Está el estrecho de Bab al-Mandeb. El Mar Rojo, busquen cuánto comercio también pasa por ahí. Y además, ayer Irán atacó una de las estaciones de bombeo de ese oleoducto este-oeste de Arabia Saudita que va al Mar Rojo. Así que pueden ver este escenario desarrollándose, que es una pesadilla para Israel, obviamente. Israel está acabado en general. Y para la administración Trump, para Estados Unidos y para Europa, se acabó. Quiero decir, ¿qué van a hacer? Polonia envió 3 corbetas allí. Bueno, sí, eso traerá un gran cambio. Y aquí está el asunto al que nadie presta atención, y hay que sacarlo a la luz. Tendré que hacer una presentación especial sobre eso. ¿Dónde está la Armada de Estados Unidos? Oh, puedo decirles dónde está. En ninguna parte salvo, obviamente, algunas unidades de operaciones especiales de la Armada de Estados Unidos, conocidas como SEAL o cosas por el estilo, y, claro, hay submarinos propulsados por energía nuclear que, por ser submarinos, no son detectables por las fuerzas iraníes, y desde ahí aún pueden lanzar lo que quede en términos de bombas y misiles Tomahawk del arsenal estadounidense. Eso es todo. No puedes mover ningún activo dentro del alcance de los misiles antibuque iraníes. Punto. Eso le pasó al buque Trípoli de la Armada de Estados Unidos, que ahora está en el sur del Océano Índico, porque no puedes mover esencialmente a esta unidad expedicionaria de marines, que tiene una probabilidad altísima de ser atacada. Y entonces, ¿qué vas a hacer cuando tienes ahí esencialmente a 2.500 marines y a la tripulación en este buque de asalto anfibio tipo LHD? Es horrible. Podría ser absolutamente desastroso. Y aún no sabemos cómo combatieron
un incendio de 30 horas en la lavandería del portaaviones Gerald R. Ford. Ahí lo tienes. Y lo que tenemos ahora es, ¿cómo lo viste? Todo el mundo lo ve. Esos buques están atrapados y no hay nada que puedas hacer al respecto. Andrei, parte de la operación que Estados Unidos llevaba a cabo en Oriente Medio era, ya sabes, que cuando se llegaba al estrecho de Hormuz, Donald Trump intentaba convencer a los europeos de que se implicaran en Oriente Medio. Hoy, otra vez, hemos visto que Donald Trump está tratando de forzarlos, porque él, ya sabes, tiene esa 2 semanas de alto el fuego. Él habla de eso. Pero, por otra parte, está presionando al secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, RUTE, y a los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte para que hagan algo con el estrecho de Hormuz. ¿Y Europa? ¿Qué puede aportar Europa al teatro del estrecho de Hormuz que Estados Unidos no pueda hacer? Porque tenemos que entender qué quiere Donald Trump de ellos. Mira, si lees sus publicaciones, incluso la de ayer sobre Marjorie Taylor Greene, es de colegio, ya sabes, una niña malcriada. Visiblemente, ya sabes, está esencialmente histérico, arremetiendo y sin control. Está mentalmente inestable. Y hay que admitirlo ya. Así que puede intentar lo que quiera. El problema es que, como siempre, Estados Unidos quiere que a alguien le peguen los misiles antibuque porque no pueden arriesgarse ellos mismos. Y otra vez, es patético. Vale, que Francia envíe su cacharro, se llama, ya sabes, el portaaviones Charles de Gaulle de propulsión nuclear con un par de destructores o fragatas a ver qué pasa. Eso es lo único. Lo demás, solo pueden mover un número muy limitado de buques de superficie. La mayoría están diseñados y configurados de tal manera que, en general, llevan sistemas de lanzamiento vertical MK, que es 41, que están cargados con los mismos misiles Tomahawk. Tienen algunos misiles antibuque, la mayoría subsónicos. Bueno, en realidad, todos son subsónicos. Así que lo haga Francia. Ya, y a ver qué sucede. Estoy bastante seguro de que las fuerzas iraníes se relamen ante la idea de que les aparezca por sus costas algún destructor o lo que sea, por así decirlo. Así que, sí. Y para Trump, es básicamente intentar esconderse detrás de los supuestos aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, es decir, de sus buques. Pero esos buques son buques, al fin y al cabo. Tampoco quieren morir, ¿sabes? Así que cada uno de ellos es esencialmente una banda de criminales y hablaremos de ello. Yo hablaré de eso en algún momento, pero lo digo siempre, cuando miras a las élites político, militares, son un montón de incompetentes. Lo único que saben es cómo seguir siendo elegidos o conservar sus cargos. Hoy, leí la declaración de este jefe del ejército francés, Mandon. Es un niño. No entiende de lo que habla. Así que no tienen recursos. No entienden cómo funciona todo. Lo único que entienden es que si se ponen en alcance, serán hundidos, serán alcanzados y las consecuencias serán catastróficas, especialmente para países sensibles como Francia o Reino Unido, que realmente no tienen mucho. Prefieren mantener el portaaviones que tienen ahora y quedarse en la relativa seguridad del sudeste asiático. Andrei, la forma en que Donald Trump hablaba de la guerra, dijo que iba a acabar con una civilización, refiriéndose a Irán. Cuando a alguien le gusta Donald Trump, publica cosas como esa, ¿qué pasa por su cabeza? ¿Realmente cree que incluso el uso de armas nucleares puede destruir una civilización? Es tan infantil. Primero hay que entender el alto el fuego por el que los Estados Unidos suplicaban. Los Estados Unidos le han suplicado a Irán desde el 16 de marzo. Esto va para la gente con la capacidad de atención de un pez de acuario. Los Estados Unidos no dijeron, «Ah, sí, hagámoslo». No, llevaban pidiendo esto desde el 16 de marzo.
Y esto es, de hecho, el título de mi video de hoy, que saldrá después. Se llama Imperativo. Irán emitió 10 puntos para las negociaciones por una razón simple: que fuesen rechazados. Son buenas estrategias, la verdad. Es muy similar a la declaración de Rusia de diciembre de 2021, que también fue del tipo: tómatelo o déjalo, tómalo o déjalo. No vamos a entrar. ¿Sabes? Seguimos adelante. Irán está listo. Y eso es todo. Irán puede asumirlo. Pueden continuar haciéndolo. Conocen sus propios arsenales. Saben cuántas armas tienen. Ahora han refinado sus tácticas y operaciones. Y los Estados Unidos no tienen tiempo. No tienen arsenales para seguir así. ¿Qué les queda? No sé. ¿Quieren poner tropas en tierra? Pueden enviarlas y ver qué pasa. Será una masacre. Aquí estamos. Y Trump está desesperado y absolutamente fuera de control. No puede contener sus explosiones de ira. Es un narcisista. Es un maníaco egocéntrico. Ahora vemos el inicio abiertamente de una demencia. Si juntas esto, tienes una mezcla letal. Una persona que no está normal. No puede concentrarse en nada. No entiende lo que quiere. Y está controlado por Israel. Hay que entender eso. Todas estas explosiones, tácticas y operaciones, de momento, oscurecen el hecho principal. Aparece 5.500 veces mencionado en los archivos de Epstein. No podemos acusarlo antes de tiempo por la presunción de inocencia, pero todo el mundo entiende de qué va esto. Cualquiera que no sea un completo idiota y que adore a este golem, esencialmente títere del gobierno israelí y del Mossad, y está totalmente enredado, controlado por sus aduladores, que son sionistas cristianos. No son cristianos, son personas cuya lealtad es a Israel. Y al verlo así, sí, probablemente en algún momento se volverá loco. Quiero decir, explotará porque es una bomba de tiempo. ¿Y qué hará? Lo único que probablemente lo salva aquí es que también es un cobarde. Ahora sabemos que eso es un hecho establecido. Y cuando amenaza con destruir una civilización que es más de 20 veces más antigua que los Estados Unidos como país, no sabe de lo que habla. Esto es su patética rabieta, un mocoso malcriado de mediana edad, blandengue, desquitándose. Y, como dijo hoy Michael Brenner, el maravilloso Michael Brenner, uno de los pocos pensadores verdaderamente profundos en la Academia de Estados Unidos, escribió hoy que Estados Unidos se ha degradado moralmente por completo. Se ha degradado por completo. No le queda moral alguna. No tiene autoridad moral sobre nada. Participó en la atrocidad y en el genocidio en Gaza. Participó en los crímenes de guerra en Ucrania. Y ahora se ha degradado hasta el punto de que el presidente de Estados Unidos se comporta de forma escandalosa. Si el resto del mundo tomó nota. Es una vergüenza nacional, una humillación nacional. Él puede decir lo que quiera. Para él, ese alto el fuego es una forma de salir del atolladero verbal que se creó cuando dijo que bombardearían Irán hasta la edad de piedra, que matarían civilizaciones. Y, ¿sabes qué? Se olvidan de que llamó a los iraníes animales. Esto es La oficina del presidente de Estados Unidos ha sido humillada y degradada. Es un maldito zoológico, y me duele decirlo porque viví en Estados Unidos más de 30 años, y ver en qué se ha convertido el país es increíble. Zoila. Andrei, el problema básico es el comportamiento de Israel, porque justo después del anuncio del alto el fuego vimos lo que Israel hizo en el Líbano. Simplemente atacaron el Líbano y mataron a mucha gente, muchos civiles, mataron civiles. Israel es una potencia militar. Es, como dijo el coronel Alex, principalmente una fuerza de gendarmes. Bueno, ahora dicen que son batallones punitivos. Son fascistas. Lo único que saben hacer es matar civiles.
Eso es lo único que pueden hacer. Son soldados patéticos. No tienen aguante. Están siendo quemados otra vez. Insisto, Israel es ahora el cáncer. Tenemos que entenderlo. Esto, podemos decirlo abiertamente, lo dominan. En realidad, hay 57 millones de sionistas cristianos en Estados Unidos, gente que no tiene lealtad hacia Estados Unidos, hacia la Constitución ni hacia el pueblo estadounidense. Esa es su base de poder. Sueñan con el gran Israel, con un Israel más grande, quieren tomar partes de Irak, de Egipto, todas esas tierras. Se comportan como nazis, porque lo son. El sionismo es esencialmente un fascismo judío, es expansionista, y siempre usan la acusación de antisemitismo como cobertura. He mirado las caras de la gente, matan a niños civiles, atacan a los niños, les encanta atacar a los niños. Después de lo que le hicieron a ese niño de 1 año, de quemarlo con cigarrillos, este país tiene que desaparecer, y desaparecerá. Se disolverá porque es maldad concentrada absoluta. ¿Qué puedo decir? Bueno. ¿Sientes que la sociedad en Estados Unidos está llegando a ese punto? Mucha gente habla de ello. No se trata de... Es todo la gente que apoya a Donald Trump. La gente que votó por Donald Trump se pregunta por qué apoyamos a Israel en todo lo que hacen. Como mencionaste, todo se trata de muerte y destrucción de países vecinos. Y esta noche van a atacar. Dijeron que esta noche serían 50 días si tenían algún tipo de plazo para Gaza, para que jamás, pero dicen que no se están desarmando. Por eso van a atacar otra vez, reanudar los ataques contra... Esto es increíble y no sé cómo la gente en Estados Unidos puede seguir aceptando el comportamiento de Israel y seguir apoyándolo. Bueno, estaba cambiando lentamente, pero estaba cambiando. Tienes que entender, hay una generación de baby boomers, muchos de ellos de humanidades, no exclusivamente, un montón de idiotas fumadores de marihuana que vivieron Woodstock, que en su mayoría evitaron el servicio militar y que nunca pasaron dificultades en su vida. Y luego, después de haber tenido suficientes drogas, sexo y todo eso, de repente decidieron, Dios mío, tenemos que convertirnos en cristianos nacidos de nuevo. Y se convirtieron en dispensacionalistas nacidos de nuevo, partidarios de Israel. Y adivina qué, les preocupan más las opciones sobre acciones que el destino del pueblo de Estados Unidos, que básicamente son la base, en realidad, la columna vertebral de la civilización de Estados Unidos. En Estados Unidos no es solo una nación, es una civilización. La clase media y trabajadora blanca está siendo esencialmente aniquilada por sus políticas, y como resultado tenemos lo que tenemos. ¿Adivina quiénes son esos, básicamente, sionistas cristianos? Son los baby boomers. Además adoran el evangelio de la prosperidad. Son gente sin moral. No les importa cuántos niños árabes o iraníes mueran. Lo único que les importa, porque nunca les importó nada más en su vida, todas esas fábulas de que estuvieron en la guerra de Tailandia, la mayoría son belicistas. Entonces, cuando miras esencialmente quiénes son en realidad, sí, Tucker Carlson estaba hablando con uno de esos tipos maravillosos. Puedes buscarlo. Hace un par de días salió algo sobre lo que es el sionismo cristiano. Son judíos talmúdicos, envueltos en su cristianismo. Eso es lo que son. No tienen lealtad a nada, excepto a su cartera de acciones y a Israel, porque son tan cobardes. Lo único que piensan es atar su salvación a alguna herejía de la Biblia de Scofield. Y, ya sabes, otra vez, mira, estamos ante un problema metafísico. Y de nuevo, esto no se resolverá por la vía militar. La propia sociedad de Estados Unidos o se purga a sí misma, o morirá, y Estados Unidos desaparecerá como país. Ahora, eso es muy probable. No sé qué tan alta es la probabilidad, pero o lo hace, o Estados Unidos dejará de existir como país unificado y se fragmentará. Y aparte de que ya no va a volver a ser, al menos en nuestras vidas,
tan próspero como lo fue en algún momento. Y otra vez, esto estuvo impulsado principalmente por el crédito barato. Todas esas oportunidades se las han llevado esos egoístas de Wall Street y los banqueros y cosas por el estilo. ¿Y qué tenemos entonces? Tenemos un país que todavía es intrínsecamente rico, pero el sistema funciona de tal manera que empobrece a la mayoría de la gente, y eso es lo que está ocurriendo ahora mismo. Y Estados Unidos ya no tiene moralidad. Se acabó. No. Mencionaste que Estados Unidos es una civilización, y yo creo que las civilizaciones pueden reproducirse, incluso cuando están en cenizas. Pueden reproducirse, renacer y perfeccionarse. ¿Y está ocurriendo eso? ¿Va a suceder? Hablamos de zonas que están literalmente en cenizas, que necesitan reproducirse en esos lugares. Una de ellas, que acabas de mencionar, cuando no consideras a otras personas como seres humanos, las llamas animales. No son términos apropiados hoy. No, es una completa descomposición y degeneración de la civilización. Podemos hablar de Roma y de cómo también decayó, porque a Estados Unidos le encanta compararse con Roma, lo cual no es cierto. Pero sí, Estados Unidos es una civilización, es más que una simple nación. Pero te puedo decir una cosa. A menos que esta herejía y el culto a la muerte del sionismo cristiano se eliminen del cuerpo de Estados Unidos morirá. Pero, ¿puede la civilización renacer? Sí, puede. Y otra vez, mira a Estados Unidos. No es un país intrínsecamente rico. Cuenta con todos los recursos. Para eso, aún conserva vestigios de ese estadounidense emprendedor y talentoso, no solo blanco y cristiano en lo racial, sino cristiano en el sentido convencional, la clase trabajadora y la clase media. Pero es básicamente su columna vertebral. Si no, se acabó. Pero han intentado eliminarla y obviamente la han pervertido en lo moral, en lo financiero y en todos los sentidos. Y otra vez, esa mitología sobre el ejército de Estados Unidos, el militarismo estadounidense, es casi ridícula, es caricaturesco. Tienes un país que básicamente, pero se ha inventado su propia historia militar, sin quitar mérito a los héroes estadounidenses que lucharon con valor. Y sobre todo, si miras la Segunda Guerra Mundial. Pero incluso en mi blog, los estadounidenses dicen, ¿sabes qué? Tenemos que parar esto. Estados Unidos nunca estuvo superado en número, nunca luchó con una sola mano. Siempre luchó contra enemigos que eran débiles comparados con Estados Unidos, y ni hablar de ejércitos completamente impotentes como el iraquí, por ejemplo. Eso debe entenderse. Estados Unidos aún no es una potencia continental, nunca lo será. Es cuestión de cultura y geografía. Pero la civilización estadounidense merece salvarse por su contribución cultural. No solo los blancos, los negros crearon el jazz. También está el blues. Tenemos una literatura muy viva y todo tipo de artes. Tenemos ideas maravillosas. Me refiero a ideas republicanas, no al Partido Republicano, que es un corrupto sumidero de cobardes y de quienes anteponen a Israel. Hablo de las ideas republicanas tomadas de la herencia clásica de la civilización occidental de los griegos y los romanos. Pero algo pasó, y eso fue la esencial judaización de toda la cultura estadounidense, por la que Hollywood se degeneró en una perversión que venden al público. Y cuando miras a Washington, Distrito de Columbia, como ya dije, Estados Unidos no tiene Congreso de Estados Unidos, tiene una Knesset 2.0 y tienes una administración que trabaja estrictamente para Israel y para los donantes de Donald Trump y sus titiriteros maestros, como Netanyahu y el jefe del Mossad. Ya sabes, todo el mundo entiende que está chantajeado y que eso es justamente con lo que lo chantajean. Esa es otra historia. Si pasa, yo iría
por la 25ª enmienda o por el juicio político, condenarlo y destituirlo. Y entonces tendrá que estar ahí, ¿sabes qué? A oscuras, rindiendo declaraciones o lo que sea. Así que, bueno, solo queda esperar. André, ¿crees que el hecho de que ahora el jefe del equipo negociador sea J.D. Vance va a cambiar algo en las negociaciones? No, es salvar al soldado Vance, literalmente, porque obviamente el Partido Republicano no tiene a nadie mejor. JD se suponía que Vance iba a ser esta persona nueva, de una nueva generación, que atraería a los jóvenes que, por decirlo suavemente, no están muy entusiasmados con Israel, lo cual es bueno. Eso es estupendo, es increíble, ya sabes, básicamente una tendencia. El problema es que intentan blanquearlo y presentarlo como alguien que al menos tácitamente estaba en contra de la guerra con Irán y cosas por el estilo. Pero dudo que puedan lograrlo. El Partido Republicano es un partido proisraelí, mucho más que el Partido Demócrata. Los demócratas también tienen muchos de los suyos, sionistas cristianos y, ya sabes, promotores de Israel. Quiero decir, el Partido Republicano está controlado por Israel. Bueno, pongámoslo así. Así que va a ser muy difícil lograr algo sustancial en las elecciones de mitad de mandato. Y una vez que las elecciones de mitad de mandato sean arrasadas por, ya sabes, esencialmente, los votantes estadounidenses podrían terminar con una dictadura de un solo partido, que serían los demócratas. Pero espero que no. Y la gente dice, sí, un tercer partido es imposible en los Estados Unidos. Bueno, de hecho, la mayoría de los estadounidenses se inclina hacia lo que se llama los independientes y necesitan un partido normal, moderadamente conservador y centrista. Y eso sería la mayoría de la población de Estados Unidos, integrando voces de las comunidades blanca, negra y latina, que están hartas de esta basura que está pasando. Pero este duopolio no es democracia, es una oligarquía, entiéndelo. Cada congresista está comprado por las corporaciones y el propio sistema político ha dejado de funcionar. Es como un motor que de repente deja de existir. Luego sale humo negro y básicamente se autodestruye. En eso consiste el proceso en el que estamos. Y por eso hay tantas ramas, por decirlo así, de posibilidades. Casi tengo que decir, sí, cadena de Markov, ¿sabes? Pero es muy, muy extensa en cuanto a los resultados. Pero el sistema en sí está muerto. No funciona. Básicamente estamos presenciando el colapso de la civilización estadounidense en curso. Pero como ya dijimos, si existe una civilización como Rusia, que ha renacido como un fénix, ¿podrían los Estados Unidos hacer lo mismo? No con este sistema político, no puedes desterrarlo con el voto, están completamente corruptos. Pero las nuevas generaciones, puede que yo no viva para verlo, eventualmente podrían impulsar el cambio adecuado, especialmente impulsadas por la realidad económica de que Estados Unidos se está empobreciendo mucho más. Y ahora que esencialmente Irán hace lo que Aida está haciendo y de golpe domina todo el Medio Oriente, algunos procesos políticos y económicos forzarán este cambio, incluyendo el hecho de que los israelíes... Hay una razón por la que están censurando todo. Israel está destrozado y se han dado cuenta de quién es Netanyahu. Niesco. ¿Es eso somos que esto nato? Es que... Y todo tipo de, ya sabes, esos fanáticos sionistas sentados allí, pero no tienen medios. Sin Estados Unidos no eran nada, simplemente nada. Andrei, si pensamos un poco optimistas sobre J.D. Vance, estas negociaciones podrían ser una oportunidad de oro para él, no solo con Irán. Más adelante podría ir a hablar con los rusos. Que esos dos tipos, Steve Witkoff y Jeff Kushner, que son los dos tipos que están en la mesa, podrían llegar a un acuerdo. ¿Qué opinas? ¿Crees que podría haber un acuerdo? 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 ¿Crees que podría
queden en los márgenes. Pero, negociando con estos dos países, Irán y Rusia, ¿eso le servirá? En cierta medida. De nuevo, el proceso de salvar al soldado Vance está en pleno apogeo. Lo entendemos. ¿Qué puede hacer? Eso ya es otra historia. Tienes que entender a J.D. Vance con todo su pasado y conocemos su trayectoria y todo eso. Hablar y negociar con Irán es una cosa. ¿Te imaginas que negocie y se reúna con Vladimir Putin? Para él sería un crío frente a él. Es un niño. Así de simple. Son ligas distintas en lo intelectual y en experiencia. Por ejemplo, si se reúne con Vladimir Putin, estaría frente al líder de la verdadera superpotencia global, que puede cambiar el mundo y es el único país capaz de borrar a Estados Unidos del mapa. Esa es otra historia. ¿Puede manejarlo? No lo sé. Mira, muchas veces también depende del equipo, de la gente que reúnes alrededor. Trump se rodeó sobre todo de aduladores y de gente que el Mossad le dijo que nombrara. Y está Miriam Adelson, la principal financiadora, y su difunto esposo. Fue el que propuso, detonemos una bomba nuclear sobre Irán. Eso ya lo sabes. Sí, esa es la administración de Trump. Así son. Pete Hegseth es un fanático de la Biblia de Scofield. Sueña con el tercer templo porque es un idiota, un hombre muy poco educado y sin cultura. Así que, mirando todo esto, ¿hay otras opciones? ¿Dónde están esas personas, con moral, con integridad, con al menos algo de entendimiento, especialmente en temas militares, cuando el Pentágono es completamente incompetente? Porque puedes mirar los programas de adquisiciones de los Estados Unidos. Esto está escrito como para el jardín de infancia. Bueno, no lo sé. No lo sé. No estoy en Washington, Distrito de Columbia. Por suerte, estoy en la costa opuesta de los Estados Unidos, en el estado de Washington. Y así me gusta. No quiero estar en ningún lugar cerca de la población estadounidense, del poder, de las intrigas y de los traidores despiadados que trabajan para Israel y quién sabe para quién más. Así que estoy muy contento de estar aquí. ¿Pero tienen a esas personas? No lo sé. Todos son animales del aparato político que solo saben maniobrar en este sistema corrupto para mantener sus cargos y sinecuras. Que les pagan las cuotas del club de golf, los autos deportivos y hasta las prostitutas que contratan. Ese es el nivel. Esto es lo que es Washington, Distrito de Columbia. Y es un pantano totalmente corrupto. Y no puedes hacer nada al respecto. Al menos por ahora, necesitas tener agallas de acero y lo que los Estados Unidos no tienen. Si comparas con lo que ocurrió en Rusia a finales de los años 90 y en los 2000, cualquiera que piense que Yeltsin, si cree que Yeltsin se rindió, tengo un puente que venderte. Pero además, necesitas unas fuerzas armadas realmente profesionales y patrióticas. Hay que tener servicios de inteligencia que trabajen para Rusia. De ahí salieron Vladimir Putin y el Consejo de Seguridad Nacional de Rusia. Eso no existe en los Estados Unidos. La Agencia Central de Inteligencia y todas esas agencias trabajan principalmente para el Mossad. No hay gente que diga basta. Tenemos que hacer algo. No irán a sus congresistas corruptos para decirles, las cosas van mal. Adivina. Los congresistas y los senadores también son corruptos. Y así te queda la situación. ¿Dónde están estos? ¿Dónde está esa élite a la que miras y dices, Dios, estos son corruptos? Gente admirable en la que puedes creer, confiar y ver hacia dónde van. Eso fue lo que pasó en Rusia. En los Estados Unidos, hasta ahora, no se ha manifestado así. En su mayoría, hay timadores políticos, demagogos y cosas por el estilo. Y cuando hablas de un tercer partido en los Estados Unidos, sabemos que, por ejemplo, Robert F. Kennedy Jr., Bobby Kennedy intentó eso. No fue tan popular como, ya sabes, alguien como Tucker Carlson. Pero ¿crees que alguien como Tucker Carlson, que tiene una base que va
desde los demócratas y los republicanos hasta la gente del centro, podría... Tucker puede postularse. Puedo decirte más. Probablemente ganará la elección presidencial, pero necesitará al partido. Así que, obviamente, sabemos que el Partido Republicano está totalmente... Otra vez, no es un partido estadounidense, es un partido israelí. Los demócratas están básicamente locos, destruirán por completo a Estados Unidos porque son pura política de votos. Quiero decir, están locos, ¿de acuerdo? Están locos, pero de otra manera. Ambos partidos están completamente corruptos y representan a la clase neoliberal que otra vez solo se preocupa por su cartera de acciones y no les importa cuántos niños en Estados Unidos pasan hambre. No les importa. Su misión es apoyar todo tipo de desviaciones. Organizan, ya sabes, legitiman la pedofilia, por ejemplo. Así son. Pero Tucker sí puede. Pero, de nuevo, sabemos quién mueve los hilos. ¿Te acuerdas de lo de Charlie Kirk? Si todo el mundo lo cree. Obviamente fue Israel. Lo entendemos. Y otra vez, las fuerzas del orden y los servicios de contrainteligencia de Estados Unidos son patéticos. Están completamente bajo el control de Israel. No harán nada, quiero decir, están completamente saboteados. Están totalmente comprometidos. Y eso es lo que le ha pasado a Estados Unidos. Y eso es lo que digo, es una descomposición. Estados Unidos se está descomponiendo. Estamos en medio de esto y está controlado por una potencia extranjera. Todas las instituciones, sobre todo los medios como Hollywood, están así. Mira eso. Hollywood está muerto. Mientras más rápido muera, mejor. Menos corrupción propagará. Tenemos que aceptar esta realidad. ¿Y cuánta gente en Washington, Distrito de Columbia, acepta esta realidad? Hay que entender que tienen familias, hipotecas que pagar y cosas así. Como ya dije, clubes de golf. Viven en un mundo donde el poder importa, donde tienes que exhibirte. Todo es exhibicionismo. Pero en realidad, ¿cómo decirlo? Si Tucker va por un tercer partido, su vida estará realmente en peligro porque podría atraer apoyo. Me registraría en el partido de Tucker. Si mucha gente lo hiciera, muchísima gente, ya sabes, tanto demócratas más conservadores y moderados como republicanos, por así decirlo. Es posible, pero tienen que darse condiciones serias para que ocurra. Y uno de los puntos críticos es que Tucker tendría que contar con el apoyo real y serio del llamado bloque de poder, como lo llaman en Rusia. Pero mira al Pentágono, a la Agencia Central de Inteligencia y al Buró Federal de Investigaciones. Dios mío, es simplemente gente totalmente comprometida y no muy brillante, porque llevamos décadas de selección negativa. Los peores de los peores han salido a la superficie. Así que es un trabajo horrendo. Y otra vez, Estados Unidos tiene militarismo, pero no tiene la cultura militar, la tradición ni la profundidad de penetración cultural en la sociedad que tuvieron los rusos. Por eso fue posible Vladimir Putin, por eso pudo surgir Nikolai Patrushev, por eso pudo surgir Mikhail Mishustin, por eso pudo surgir Medvedev. También fue una operación increíble para engañar al Occidente combinado, que en ese momento era bastante poderoso. Y si miras cómo Rusia básicamente manejó todo eso, es Tinsile, Insili, Tensili, Nisila. So cree, tes, aso, tesemas, So posicies, keis, ki, e, k, e, tre, te, que, te. Hace falta contar con profesionales de primer nivel, con el fuego en el pecho, con pasión en el corazón, que amen a su país y estén dispuestos a sacrificarse por él. Lo único que saben es salir a algún lugar, hacer explotar cosas y matar a civiles. Eso es todo. Gracias, Andrei. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Un placer, como siempre. Adiós, adiós.